Bien, vemos la pantalla, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a empezar. Vamos a agregarnos un poquito. Bien, entonces vamos a continuar con nuestras clases teóricas. Vamos a tratar de hacer un comprimido de lo que es la cirugía mínimamente invasiva, que la habíamos incluido en esta unidad, aparte de los traumatismos, de las infecciones. Entonces, la cirugía mínimamente invasiva, en realidad, incluye pues todos los procedimientos quirúrgicos que se hacen sin cirugía así convencional abierta. Están incluidos casi la totalidad de los procedimientos urológicos que se realizan rutinariamente. O sea, prácticamente ya no se escapa ninguna cirugía en que nosotros tengamos prioridad para la cirugía abierta, excepto, ¿no? Cuando hay varios intentos con cirugías mínimamente invasivas y no puede, no puede ser solucionada el problema, entonces se podría recurrir a la cirugía abierta. Esto indudablemente nosotros estamos hablando en los servicios de urología de los hospitales de alto nivel, ¿no? Que no, en nuestro país básicamente están en la ciudad de Lima y esto es, no tienen todos los recursos porque cuando uno planifica hacer una cirugía mínimamente invasiva, por ejemplo, para un cálculo coraliforme, un cálculo coraliforme, o sea, que ocupa todas las cavidades intrarrenales, nosotros debería el servicio tener todos los recursos, cirugía percutánea, ureteroscopía, laparoscopía, litotripsia extracorpórea. O sea, en realidad ese es un servicio de urología bien equipado, que tenga todos los recursos logísticos. Cosa que es bien difícil que existe en nuestro país. Yo creo que no hay ningún establecimiento, ni privado, ni por parte del Estado que cumpla con todos esos requisitos, que tenga cirugía también robótica. Estamos hablando de cirugía mínimamente invasiva. Nosotros sabemos que en nuestro país no existe ningún robot todavía. La adquisición está solicitada para el Hospital Rebagliati hace más de 8 o 10 años y no se concreta. Entonces, la endurología, la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica, pues, están incluidas dentro de lo que es la cirugía mínimamente invasiva, que es la cirugía que predomina ahora en la urología y en todos los campos quirúrgicos, pues, se podría decir. Entonces, por eso es importante tener algunos conocimientos que vamos a tratar de verlos en forma así progresiva,
de cómo empezó cada procedimiento mínimamente invasivo. En este caso vamos a ver, pues, la endourología. Entonces, la endourología, endoscopía urológica o endourología vienen a ser el conjunto de maniobras diagnósticas o terapéuticas que se realizan en el interior de las vías urinarias, ya sea ingresando a través de la uretra o por vía percutánea, ayudándonos con endoscopios, básicamente el nefroscopio, cámaras de video y aparatos radiológicos. La endoscopía urológica o endurología se ocupa de patologías muy diversas como la litiasis urinaria, los tumores uroteriales y la estenosis del tracto urinario superior e inferior. Indudablemente, pues, que por cuestiones anatómicas hay otro tipo de cirugías que no pueden ser solucionadas con instrumental, con aparataje endoscópico, ¿no? Entonces, en ese caso se recurre a otro tipo de cirugía mínimamente invasiva, que puede ser la laparoscópica o la robótica. Entonces, por eso es que más se dedica la endoscopía urológica o endurología a estas patologías bien puntuales, ¿no? La litiasis urinaria, los tumores uroteriales y estenosis del tracto urinario superior e inferior. Entonces, ese sería su universo donde más se utiliza la endoscopía urológica. La endoscopía urológica utiliza técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Entonces tenemos, tratando de hacer una proyección histórica, tenemos que ya desde 1500 hasta 1700 que vivió Pierre Franco, él en vida construye un espéculo para ver y extraer a través de la uretra femenina un cálculo vesical. O sea, el urólogo siempre ha tenido el problema en los cálculos, ¿no? De tratar de solucionar los problemas que tenían sus pacientes con los cálculos. En este caso, era más fácil, ¿no? Hacer un instrumento para extraer un cálculo en una mujer, que posteriormente vamos a ver que después de algún tiempo, de algunos cientos de años, ya se construye, se diseña también un aparataje para los cálculos del varón. Entonces, Pierre Franco fue pues el precursor de esto de la extracción de cálculos en la mujer, vesicales en la mujer. Santorio, de 1561 a 1636, italiano, diseñó y utilizó en sí mismo una sonda el año 1625, la misma que se abría en 3 vasos ya en la vejiga para agarrar y romper el cálculo. O sea, atrapaba el cálculo y lo destruía. Jean Sibial, él vivió en 1796 hasta 1867, 67, francés. Comenzó sus investigaciones sobre el modo de disolver las litiasis con productos químicos. Luego construyó un pesado instrumento de bronce que lo denominó el trilave, que más tarde, el año 1823, lo perfeccionó y llamó litontriptor. Ingresaba un catéter metálico a la vejiga y pasaba por su interior una pinza con 3 ramas que fijaba el cálculo y lo traccionaba y lo extraía. Entonces acá está el aparatito que diseñó y utilizó Jean Sibiel en 1800, ¿no? Entonces un aparato bastante grande, pero efectivo en
en cuanto a la extracción del cálculo vesical. Pierre Cigalas, en el año 1826, presentó a la Academia de Ciencias Francesas su espéculo, al que le denominó uretrocístico, el cual desgraciadamente no despertó mayor interés. De Sermox, francés, en el año 1853, muestra un instrumento para el examen de la uretra, que tenía iluminación obtenida por reflejo de una llama externa. El aparato lo llamó endoscopio, con el cual extrajo un pólipo de la mucosa uretral, siendo la primera operación de endoscopía urinaria reportada. O sea, ya en 1853. Maximilian Nietzsche, alemán, diseñó el prototipo del actual cistoscopio. O sea, él ideó ya lo que posteriormente sería el cistoscopio, exponiéndolo en el 9 de mayo de 1879 a la Sociedad de Médicos de Viena. Usó como fuente de luz un filamento de platino incandescente. O sea, todavía no estaba incorporado el foco de luz, ¿no? Joseph Leiter, el año 1886, adapta al cistoscopio ya una pequeña bombilla eléctrica de Edison. Entonces, hasta aquí el cistoscopio, pues, ya estaba prácticamente bien armado, tenía su propia iluminación, tenía sus propios lentes para visión, imagen real. Entonces, se podría decir que ya desde estos años, entonces la medicina empieza sobre todo la parte quirúrgica, empieza a tener sus inicios ya en lo que es actualmente en forma universal la cirugía en general mínimamente invasiva. Entonces, miren, la urología pues ha jugado un papel muy importante en lo que posteriormente es una realidad actualmente, la cirugía mínimamente invasiva, utilizando estos aparatos que dan visión endoscópica en este caso, pero también indudablemente sirve para otras cavidades, ¿no? Entonces, utilizando los telescopios respectivos o las ópticas respectivas. Entonces acá tenemos pues a Maximilian Nietzsche, que se podría considerar el descubridor del cistoscopio. Tenemos en la evolución de la endoscopía urológica a Joaquín Albarrán, que es un renombrado urólogo cubano que vivió de 1860 hasta 1912, y él incorpora un dispositivo al cistoscopio que lo denominó su famosa uña, la uña de Albarrán, la cual facilita el cateterismo ureteral, o sea, direcciona el catéter en los cistoscopios rígidos, lo direcciona para lograr la introducción del catéter ureteral. Hopkins, inglés, en el año 1960 incorpora los lentes telescópicos, que son los que se utilizan actualmente. Hay telescopios Hopkins 1, Hopkins 2 que se utilizan rutinariamente en todos los procedimientos endoscópicos.
Forestier en 1969 descubre la fuente de luz fría. Esto también es muy importante y es usada en todas las cirugías laparoscópicas, en todas las cirugías mínimamente invasivas. Entonces hay un dispositivo que nos origina la luz, la cual tiene un mecanismo de enfriamiento propio porque recalienta indudablemente la luz, ¿no? Y su transmisión por medio de la fibra óptica. O sea, se transmite con cables de fibra óptica y dan nitidez, dan intensidad real, pues, a la luz. Estas fibras, pues, son de vidrio flexible que deben ser en la medida siempre bien manejadas y evitar las angulaciones porque nos van a destruir las fibras que hay. Takayasu en el año 1970, japonés, desarrolla el pielo ureteroscopio flexible de 8 Cherrier. Quedó en desuso por la mala definición de imagen. O sea, el sistema óptico no era tan bueno porque era flexible. Los rígidos dan mejor imagen, ¿no? Actualmente, los flexibles, con el avance de la tecnología, dan imágenes también muy nítidas. Incluso las están utilizando ureteroscopios flexibles que son descartables, son para unos cuantos usos. Pérez Castro, español, el año 1979, ideó el ureterorenoscopio rígido, que está vigente, ¿no? Ahora todos los servicios de urología que hacen cirugía mínimamente invasiva necesariamente tienen ureteroscopios rígidos. Alken, el año 1981, desarrolla el nefroscopio, aparato que permite, tras la dilatación coaxial de la pared lumbar, o sea, atravesando la pared lumbar, se hacen dilataciones progresivas, se ubica la vía urinaria, se hacen dilataciones progresivas y se introduce el nefroscopio, con el cual se va a acceder directamente al riñón. La indicación precisa para hacer, por decir, una pirolitotomía o la extracción de cálculos renales grandes, mayores de 2 centímetros, todavía está vigente. Todavía digo porque ya probablemente va a ser desplazado en los próximos años el nefroscopio, o sea, la nefrolitotomía percutánea, en otras palabras. Entonces esta técnica pues accede directamente al riñón, reconoce la pelvis renal y los cálices y realiza procedimientos en su interior como fragmentación de los cálculos, extracción con pinzas, lavados, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos pues toda la gran cantidad de procedimientos que se pueden realizar con cirugía endoscópica. Nos tratamos de clasificar nosotros según el sector anatómico. Diríamos, la cirugía endoscópica baja está referida pues a la uretra, básicamente a las estrecheces uretrales o a los tumores uretrales que pueden haber. En la uretra se utiliza para las estrecheces uretrales el uretrótomo, que es un instrumento muy semejante al cistoscopio, pero que va a tener visión de 0 grados y va a tener para incorporar una aguja, un bisturí frío. No utiliza energía
alta energía eléctrica, no utiliza ni otro tipo de energía. O sea, los cortes que hace son fríos, son con bisturí incorporado al mismo uretrótomo. Tenemos la cirugía endoscópica baja también vesical, básicamente para la litotripsia endoscópica de cálculos vesicales menores de 5 centímetros y también la resección transuretral de tumores vesicales. O sea, cuando hay algún cáncer o pólipos que pueden haber, entonces lo reseca con este aparato, ¿no? En este caso con el resectoscopio. Pero es un procedimiento endoscópico bajo a nivel de la vejiga. Tenemos también dentro de la cirugía endoscópica baja a las patologías prostáticas, ¿no? Tenemos la hiperplasia benigna de próstata, que se va a utilizar el resectoscopio, o también se puede usar otra técnica usando el mismo resectoscopio, la vaporización y resección con láser, con otro tipo de energías. Bien, tenemos la cirugía endoscópica alta a nivel del uréter. El equipamiento que se utiliza pues es el urétero-renoscopio, que puede ser rígido, semirrígido y flexible, ¿no? Ahora, todos ellos deben estar dentro del equipamiento básico de un servicio de urología altamente equipado, bien equipado. Dilatación previa, hay que realizar la dilatación previa del meato ureteral, extracción endoscópica se puede hacer extracción endoscópica de cálculos del uréter o incluso del riñón, extracción con pinzas, o sea, dentro del urétero renoscopio nosotros tenemos canales para colocar dispositivos que van a realizar procedimientos diferentes. En este caso, con una pinza podemos extraer cálculos. También se puede introducir por este canal de trabajo sondas de tipo Dormia para extraer o fragmentar también o extraerlos un cálculo pequeño en forma única o segmentos fragmentados con otra energía, que puede ser ultrasonido o otro tipo de litotricia, como el electrohidráulico, el láser, etc. También el urétero-renoscopio puede servir para el tratamiento de la unión urétero-piélica cuando hay obstrucción a este nivel. Entonces se utiliza igualmente energía, un bisturí frío que se incorpora y se hace la apertura de la zona estenótica, teniendo cuidado en que no haya una perforación. Tenemos luego la cirugía renal percutánea con nefroscopio. Entonces, estas serían pues los procedimientos tanto de cirugía endoscópica baja, cirugía endoscópica alta y la cirugía renal percutánea con nefroscopio, que es básicamente para extracción de cálculos, raramente para extracción de algún tumor, ¿no? De la pelvis renal o de las cavidades intrarrenales. Entonces vamos a tratar de mencionar, de escribir algunos procedimientos. Tenemos que en la endoscopía de la vía urinaria baja tenemos un procedimiento que no es terapéutico, sino más bien es diagnóstico. Tenemos la uretrocistoscopía.
que es un procedimiento bastante frecuente, bastante rutinario en los servicios de urología, que va a permitir la visualización directa de la uretra, la próstata, la vejiga para diagnóstico de las enfermedades del tracto urinario inferior, cuando sea necesario, porque son procedimientos que son invasivos y no se deben realizar en forma sistemática en todas las patologías, sino cuando está realmente indicado y cuando, algo también que no debemos olvidar, cuando la orina esté aséptica, o sea, cuando no haya infección. Entonces va a permitir el acceso a la vía urinaria alta. También en algunas oportunidades no es que querramos hacer algún procedimiento, diagnóstico, visualizar la vejiga, sino que queremos llegar más arriba. Entonces también nos sirve la uretrocistoscopía porque a través de ella nosotros podemos cateterizar el uréter para introducir sustancias de contraste, etcétera, ¿no? Para realizar la pielografía retrógrada. Se inyecta una sustancia radiopaca y se toman imágenes para ver las características que tiene el uréter en toda su dimensión, en toda su extensión y también las cavidades intrarrenales. Acá tenemos, dentro de la endoscopía diagnóstica de la vía urinaria baja, tenemos pues los cistoscopios que pueden ser rígidos, que son los más utilizados porque dan mejor calidad de imagen y también permiten que los canales de trabajo y los dispositivos que utilizamos para hacer biopsias, cortes, extracción de cálculos, cuerpos extraños, sean más maniobrables, o sea, más fáciles de realizar que en el caso de los flexibles. La ventaja de la cistoscopía, de la uretrocistoscopía flexible, es la aceptación que tiene del paciente, que se puede realizar en decúbito dorsal. En cambio, cuando hacemos uretrocistoscopía rígida, la mejor posición y la que se debe adoptar es la posición de litotomía, la posición ginecológica tanto para realizar los procedimientos en varones o en mujeres. Ya otros procedimientos que se realizan endoscópicos tenemos la uretrotomía interna, que son para las estrecheces uretrales. Usa pues bisturí frío. Hay algunos tratamientos de uretrotomía interna con láser también que no son convenientes realizar porque da mayor reacción fibrótica. Acá tenemos pues la cirugía endoscópica más realizada probablemente en el mundo, que es la resección uretral de la próstata, o sea, el tratamiento quirúrgico de los adenomas prostáticos obstructivos. Entonces se utiliza el resectoscopio. Acá vemos, antiguamente realizábamos bajo visión directa, o sea, el ojo pegado a la óptica, y se hace el corte y coagulación de acuerdo a lo que quiera realizar el cirujano. ¿Ya? Entonces, actualmente casi todos los servicios ya no se hace bajo visión directa, sino se hace a través, pues, de los monitores con cámara incluida, que se coloca a nivel del telescopio, se coloca la cámara y ya se hace la resección mirando el monitor. Entonces, pues consiste con un asa del resectoscopio ir
limando, extrayendo lo que nosotros denominamos tejidos tipo chips hasta llegar a la cápsula, prostática, que tiene un color más blanquecino intenso y se ven las fibras. Entonces, generalmente el tejido del adenoma es un tejido rosado o uniforme. Entonces, acá cómo se avanza en la resección transuretral. Los fragmentos van a la vejiga y después se aspiran con un dispositivo especial que se llama la bomba de Ehrlich. Se aspiran. Hay otras técnicas en que se utiliza un trocar y por el trocar suprapúbico se puede aspirar los chips que han sido resecados. Otros tratamientos endoscópicos tenemos en la hiperplasia benigna de próstata, no todo de resección transuretral, sino también hay tratamientos con energía láser. Puede ser láser de neodimio, láser de potasio y del holmium y del thulium, ¿no? Cada uno tiene diferente penetración en la quemada, por lo que hay que tener el green láser también, falta acá el green láser, la energía láser verde también sirve para hacer, básicamente, inicialmente, esta técnica quemaba el tejido. Actualmente ha evolucionado porque tenía un factor en contra, que no había tejido para hacer estudio anatomopatológico. Entonces ahora todos los láser tratan de enuclear los adenomas, o sea, sacan los lóbulos en forma completa, como si fuera una cirugía abierta, convencional. O sea, se busca un plano de clivaje entre lo que se llama la cápsula quirúrgica y el adenoma y se va progresando y se extrae en bloque los lóbulos que van a ir a la vejiga, son enviados a la vejiga y ahí con un dispositivo, un morcelador, van a ser no destruido el tejido, sino licuado el tejido, y se obtiene después como si fuera un paté, esa consistencia, para que vaya anatomía patológica toda la pieza quirúrgica. Entonces, eso es lo que se está haciendo ahora con láser. Ya muy pocos hacen quemado, entre comillas, de tejido, sino más se hace la enucleación. Entonces, acá tenemos pues la endoscopía terapéutica de la vía urinaria baja. Tenemos la colocación de stent, raramente se colocan pacientes que no toleran actos quirúrgicos mínimos, entonces se podría colocar ablaciones prostáticas transuretrales con aguja. Esta técnica sí se utiliza en próstatas generalmente que son pequeñas y bastante obstructivas. En las neoplasias se hace la resección cuando hay algún tumor con el resectoscopio convencional. En la litiasis vesical, cuando son cálculos menores de 4 o 5 centímetros, entonces se puede hacer el fraccionamiento de los mismos y la extracción con pinzas, vía endoscópica, utilizando diferentes tipos de energía, ¿no? No todo es láser en la energía, puede haber electrohidráulica, ultrasónica, neumática, que son efectivas, ¿ah? Solo hay algunos determinados cálculos que son muy duros, en que solo va a ser útil el láser holmium o el thulium,
pero para la gran mayoría de los cálculos no es necesario tanta calidad de energía láser para destruirlos. Entonces, en la endoscopía de la vía urinaria alta, ya tenemos dos formas de acceso, la vía retrógrada y la vía percutánea. La vía retrógrada es la que está ganando, se está empoderando actualmente por la calidad de los uréterorenoscopios que están saliendo. Son relativamente delgados, pero tienen una imagen perfecta y tienen unos canales para trabajo que son bien maniobrables, o sea, no hay dificultad para utilizar las pinzas, las diferentes pinzas, o para introducir también los cables que llevan los electrodos que llevan la energía, la diferente energía, ¿no? Entonces, están agarrando, o se están empoderando ya y están en una competencia con la percutánea en el sentido de los cálculos, los grandes cálculos, ¿no? Los grandes cálculos que eran predominio, eran casi exclusividad de la litotricia percutánea. Pero ahora los nuevos uréterorenoscopios flexibles están solucionando los problemas y comparativamente, pues, es una cirugía comparada con la percutánea en que hay que introducir dispositivos a través de la pared lumbar. Entonces, es mucho menos invasiva la ureteroscopía, o sea, usar los uréterorenoscopios flexibles. La percutánea todavía está utilizándose bastante y se está, sobre todo para los cálculos grandes intrarrenales, y se está volviendo más mínimamente invasiva utilizando calibres menores, porque inicialmente, al inicio se utilizaban camisetas, o sea, nefroscopios con calibre de 30 Cherrier, 30 French, o sea que tenían un diámetro de 10 milímetros de grosor, de diámetro externo. Entonces era ahora relativamente traumática. Entonces ahora se están utilizando los mini PERC, que son bordeando 20 Cherrier, o sea, 6 milímetros, y los mini PER, que son de 13, 14 Cherrier, más delgaditos, o sea, y que solucionan los problemas de los cálculos grandes también. Entonces, todos esos adelantos están en competencia, indudablemente ahora se está utilizando las técnicas combinadas, o sea que no es exclusivo. En algunas oportunidades, para hacer la cirugía más corta, más breve, entran dos equipos, uno percutáneo y uno retrógrado, o sea, con ureteroscopía. A la vez cada equipo trabaja, se acorta el tiempo y esto ¿por qué se da? Porque hay como la subespecialidad, hay urólogos endoscopistas que tienen cierta, por decir, preferencia por determinada técnica, ¿no? Y desarrollan alguna de ellas de la mejor manera. Entonces, en algunas oportunidades se ingresan entonces equipos combinados, dos equipos, uno hace en determinado tipo de casos, ¿no? Uno hace la cirugía percutánea, extracción de gran cantidad de cálculos, y el otro ayuda
o hacer complemento o hacer una parte de la cirugía vía retrógrada con ureteroscopía flexible. Entonces acá tenemos la vía retrógrada, pues como les digo, los ureteroscopios, los rígidos deben estar en todo servicio de urología, los semirrígidos igualmente, pero su utilización es cada vez menos por la posibilidad de que sea más traumático el procedimiento. Entonces, lo que se está utilizando más son los flexibles. De última generación, por supuesto. Acá tenemos nosotros el rígido. Acá le han puesto flexible. Este es el rígido y los flexibles, ¿no? Y los semirrígidos. El material que se utiliza para la cirugía de la vía retrógrada, pues es de acuerdo, así es, por decir, el tipo de cirugía que se va a realizar, ¿no? En algunas oportunidades va a ser necesario dejar un catéter doble J, pigtail, sobre todo cuando hay la posibilidad o el cirujano, el urólogo piensa de que había un debilitamiento de la pared ureteral o de la pelvis renal, entonces por seguridad se debe dejar catéter doble J. Hay diferentes catéteres ureterales que se utilizan, hay pinzas especiales, es el material que se puede utilizar, ¿no? Sistema de litotricia, de diferente tipo de energía. Uretrótomo es para ureterótomo es para cuando hay estrecheces, se hace cortes fríos, electrodos de coagulación, guías metálicas, catéteres ureterales, cestas para la tracción de los cálculos y necesariamente tiene que haber un arco en C radiológico para realizar estos procedimientos. El cirujano igualmente tiene que tener protectores, mandiles especiales para protegerse y tiene que tener su cuantificador de la carga que tiene de energía que emiten estos aparatos, los rayos X, ¿no? Medidores de la energía que tienen en el organismo. O sea, por eso algunos urólogos medio que se alejan de esto por el riesgo de la exposición a las radiaciones. Las complicaciones, las estenosis son raras, las avulsiones ureterales son raras también, muy raras, pero es una complicación muy severa, ¿no? Una avulsión, o sea, el arrancamiento del uréter. Entonces acá tenemos pues el nefroscopio que es de la percutánea, básicamente. Acá tenemos el nefroscopio, antes eran bien de calibre bastante, 27, 30 Cherrier, ahora se han ido adelgazando. Tenemos los mini y los micro perc. Acá tenemos un nefroscopio convencional, miren, bien ancho. Entonces, previamente hay que hacer punción a nivel con una agujita, buscar la vía colectora, sale orina, empezar a dilatar, dilatadores plásticos, también hay dilatadores por insuflación, después se mete la camiseta y se mete después el aparato para hacer los procedimientos que se necesita hacer, básicamente extracción de cálculos o más infrecuentemente resección de tumores. Entonces, los tumores es raro que se realicen, pero sería una indicación también de la utilización de estas técnicas. Entonces, la nefrolitotomía percutánea se empieza más o menos en la década del 80, 1980, con la nefrolitotomía
percutánea. Ha ido evolucionando y todavía tiene un lugar preferencial dentro de las cirugías mínimamente invasivas para problemas de cálculos y de tumores. Entonces, generalmente la mayoría de veces se hace con decúbito prono, pero últimamente se está haciendo también con supino. La posición de Valdivia, que ideó Valdivia, con una leve inclinación en supino. Acá tenemos la nefrolitotricia neumática, o sea, usa la energía neumática, pero es percutánea. Acá más o menos la forma como se accede a la vía urinaria, con unas agujitas y con ayuda fluoroscópica, o sea, tiene que haber irradiación. Se trata de entrar por los cálices, para que haya menos sangrado. Entonces, vamos a necesitar nosotros, pues, el instrumental que debe estar necesariamente en la sala quirúrgica, tener un ecógrafo, tener todo el tipo de agujas que necesitamos, los dilatadores, las guías metálicas y el sistema, cuando se va a tratar los cálculos, tener pues un sistema de litofragmentación intracorpórea. O sea, tener la energía, es preferible tener todos los tipos de energía para determinado caso. La litotricia ultrasónica, la litotricia electrohidráulica, la neumática y la láser, ¿no? El holmium y el thulium. Entonces hay pues diferentes pasos en la técnica que empieza pues con la punción, o sea, la búsqueda del sistema colector. Después va a haber dilatación del trayecto, pueden ser dilatadores tipo Alken, coaxiales. También hay tejidos dilatadores tipo Amplax, que son de teflón como un plástico, y también hay balones de dilatación de alta presión. Entonces, la litiasis pues es una indicación precisa para la percutánea y la ureteroscopía. Acá tenemos más o menos el procedimiento que se utiliza, la técnica. Entonces, el paciente con anestesia general generalmente es colocado en posición de litotomía para extracción de un cálculo ureteral. Estamos acá, ya se está refiriendo básicamente a la ureteroscopía, o sea, la cirugía endoscópica con abordaje a nivel de la uretra, y se llega al uréter, se dilata el meato ureteral y se llega con nuestro equipo, llegamos al uréter. Entonces hay que hacer dilatación uretral, hay que introducir el ureteroscopio y después se hace la extracción del cálculo. La indicación precisa hace algunos años de la ureteroscopía, o sea, de la utilización de los ureterorenoscopios, tanto rígidos, flexibles, semirrígidos, era pues para los cálculos ureterales distales o del tercio medio, pero ahora se utilizan fácilmente para los cálculos también a nivel del tercio proximal del uréter, o incluso se utiliza también esta técnica para los cálculos piélicos que no son de gran volumen, o sea, menores de 2 centímetros. En los cálculos igualmente que están impactados en los grupos caliciales también se puede utilizar. Los cuidados postoperatorios, después de la ureteroscopía y la litotricia, suele dejarse un catéter
ureteral doble J por 24 a 48 horas para evitar el edema y el dolor posoperatorio. Las complicaciones, pues, de esta litiasis, de esta cirugía ureteroscópica, o sea, retrógrada, es la perforación, el dolor, puede haber sepsis, puede ser una complicación terrible, ¿no? La peor de las complicaciones es la perforación, no tanto, porque se deja un catéter doble J y no hay problemas. La urosepsis sí es complicado, ¿no? Porque un paciente que entra por una cirugía mínimamente invasiva, de repente acaba en UCI y la mortalidad, ustedes saben que es muy alta en la urosepsis, o sea, hay riesgo. La abulsión ureteral es una complicación terrible también. Es cuando el uréter es seccionado en su totalidad. Entonces es una complicación terrible. Pero generalmente es rara. La necrosis aséptica del uréter y rotura de instrumentos. También a veces se quedan los instrumentos rotos. A veces es inclusive necesario hacer cirugía abierta para extraer el instrumento fraccionado. En la endoscopía terapéutica y la unión piel-ureteral, endopielolitotomía retrógrada, es el corte que se hace de una estrechez pielo-ureteral con un disco positivo endoscópico, en este caso el urétero renoscopio. Se hace un corte frío y se soluciona, se deja un catéter doble J y se soluciona el problema. En la estenosis ureteral, también causada por otras no necesariamente congénitas, se hace pues la dilatación y se puede hacer cortes en la zona estenótica. También se puede utilizar en la resección de tumores benignos o pseudotumores. Esto es raro. El tratamiento de cáncer con cirugía mínimamente invasiva, en este caso ureteroscopía, son casos raros, pero ahora la tendencia es a que se hagan todos por esta vía. Carcinomas ureterales, o sea, de la vía excretora, el abordaje ureteroscópico. La nefrolitotricia percutánea habíamos visto para cálculos grandes generalmente, también grandes cálculos mayores de 2 centímetros. Y acá está más o menos la forma, un esquema de cómo se realiza el procedimiento. No es un abordaje a través de la pared lumbar, se llega a las cavidades intrarrenales, se introduce previa identificación de la vía colectora, dilatación de la pared, se introduce el nefroscopio y se realizan los procedimientos de extracción del cálculo que se desean hacer, fragmentación, extracción con pinzas, lavado, etc. Entonces, el grupo calicial inferior es probablemente el cálculo más complejo, más difícil de extraer. ¿Por qué? Porque no tienen acceso fácil. Ahora la mejor técnica para extracción de este tipo de cálculos es con la vía retrógrada, ureteroscopía, porque es flexible y entra al infundíbulo para realizar la fragmentación del cálculo y extracción del mismo. Entonces, el nefroscopio, como es rígido, es bien difícil que llegue a esa zona. Bueno, acá hay que tener algunos reparos anatómicos para hacer las incisiones, las punturas. Hay una zona más o menos avascular que está
en la zona dorsal, a 1 centímetro del borde renal, a 1 centímetro hacia atrás, hay una zona que se le denomina avascular, que es donde hay menos cantidad de tanto de arterias y de venas. La radiación, pues, se va a dar siempre, la radiación, por eso hay que usar un chaleco de plomo. Entonces, esta sería, pues, una sala de cirugía mínimamente invasiva para litiasis, ¿no? Un litotitor neumático, pero debería haber todos los tipos de energía, ¿ya? Y su respectivo arco en C también. Acá tenemos los aparatitos, el nefroscopio 24 French, el convencional era 27 o 30 French, era más grueso. Los amplas para hacer las dilataciones, las agujitas para buscar la vía colectora y después empezar a dilatar. Los catéteres ureterales son radiopacos. Acá tenemos también dilatadores metálicos que son más traumáticos, tipo Alken. Entonces acá se está viendo cómo se busca la vía colectora, la vía urinaria, con la introducción de una agujita. Una vez que se obtiene, ya se empieza a dilatar y se ingresa con la camiseta del nefroscopio. Acá tenemos una pinza especial que extrae los cálculos, ¿no? Los coge y los tracciona. La técnica a veces más que se utiliza más es la multifragmentación y lavado y extracción de los de los fragmentos residuales con pincitas, ¿no? Acá tenemos el nefroscopio, una camiseta ancha, gruesa. O sea, no se debe hacer la vía percutánea porque es un procedimiento ciego. O sea, se arriesga uno claro que ya los conocimientos anatómicos, la experiencia del endoscopista, urólogo, minimizan los riesgos, pero de todas maneras son procedimientos ciegos, puede haber sangrados que a veces pueden ser masivos. Entonces no se debe realizar ningún procedimiento endoscópico cuando hay sobre todo el percutáneo, cuando hay una alteración de los factores de coagulación o cuando hay una infección urinaria aguda. Esto va para todos los procedimientos endoscópicos, incluido una cistoscopía que es diagnóstica, no se puede hacer si hay infección urinaria, ¿no? Acá hay complicaciones, claro, del acceso. Se pueden dañar órganos vecinos, el vaso, el hígado, duodeno, el colon, menos del 1%, o sea, son raras. Incluso puede haber compromiso a nivel de la pleura, del pulmón. Es raro, pero puede suceder. Puede haber procesos infecciosos, sepsis, del 0,5 al 1,5%. Pueden haber ya posteriormente complicaciones tipo fístulas arteriovenosas o pseudoaneurismas que se presentan en menos del 8%. Sangrado y hematoma, el sangradito generalmente es frecuente, pero no llegan a ser cuantiosos. La transfusión va a ser necesaria de acuerdo a los centros donde se realiza del 1 al 10%. Hay complicaciones de la dilatación también. Puede haber perforación de la pelvis renal. Entonces hay diferentes
complicaciones de acuerdo a cada paso que se está realizando. En la extracción del cálculo también puede haber complicaciones, sangrado, extravasación urinaria, fragmentos residuales. En cuanto a estas cirugías, la tendencia es pues a considerarla que deben ser idealmente libres de piedras, o sea, que no debe quedar residuos, pero eso es algo imposible. Se considera una buena cirugía cuando está libre de piedras o de delitos en un 85%, al 90% es excelente cirugía. O sea, siempre van a quedar algunos litos residuales, son pequeños. La mortalidad de la nefrolitotomía percutánea pues es baja, llega al máximo al 0,3%, ni al 1% llega. La ureterolitotricina endoscópica ahora se utiliza básicamente el ureterorenoscopio flexible. Entonces las complicaciones por eso son más bajas ahora, comparativamente que con la percutánea son más bajas. ¿Ya? Y tenemos la litiasis ureteral distal, es una indicación precisa pues para el ureterorenoscopio flexible. Se fragmentan con energía o se traccionan los cálculos. Litiasis del uréter intramural ideal con ureterorenoscopio. El ureteral superior antes se pensaba de que no tenía una indicación muy precisa con la ureteroscopía, o sea, con un ureterorenoscopio flexible, pero ahora se le ha incluido y prácticamente ya lo ha cogido como una indicación de primera línea, ¿no? Entonces acá las estrecheces que hay a nivel del uréter, esto hay que tener cuidado en las dilataciones para que sean bastante progresivas. Entonces, para introducir un catéter ureteral, pues la vejiga no debe estar llena porque va a dificultar su ingreso. Debe estar algo vacuo, o sea, el urólogo vacía un poco la vejiga y introduce más fácilmente los catéteres que quiera introducir ureterales. Entonces tenemos acá pues los catéteres que se utilizan, pero el catéter que más se van a ver utilizar, acá tenemos una pinza de Dormia, un ureteroscopio rígido, y acá tenemos para extracción de para traccionar los cálculos una canastilla de Dormia. Acá, ¿cómo se realiza una ureteroscopía para extracción de un cálculo ureteral? La posición, ahí está entrando un catéter, una guía ureteral, este es el meato ureteral, se introduce y se realiza la dilatación. Hay que tener en consideración que el uréter tiene normalmente un calibre que oscila entre 2,5 y 4 centímetros. Entonces hay que dilatarlo. Hay que dilatarlo y tener cuidado en que la dilatación no sea extrema, porque podemos perforar el uréter y hay complicaciones. Estas son contraindicaciones relativas para la realización de procedimientos vía retrógrada. La hipertrofia, unas grandes próstatas dificultarían mucho el acceso, ¿no? La fibrosis retroperitoneal cursa con estrecheces ureterales. La radioterapia previa también, cirugía pelviana previa,
anomalías ortopédicas y esto hay que tenerlo siempre en consideración. Nunca se hace un procedimiento endoscópico si hay infección. Perdón. Las complicaciones, pues, de la ureterorrenoscopía, estenosis, la perforación, es rara. Es la más frecuente, pero es rara. 4.6%, incluso ahora todos los reportes son menores. La abulsión, que es la complicación más terrible, se presenta en 0,6%. Sangrado generalmente son menores. Injuria térmica puede haber. Infecciones son peligrosas, hay que tener cuidado. Lesionar órganos vecinos y lesiones vasculares. La litotricia vesical se hace con diferentes tipos de energía, igual se fracciona el cálculo en cálculos menores de 5 centímetros. Se fracciona el cálculo y se extrae con pinzas, se hace lavado. Entonces, se debe hacer en litiasis menores de 5 centímetros. Cuando es mayor de 5 centímetros, la indicación está todavía vigente, la cistolitotomía suprapúbica, o sea, hacer un corte y extraer el cálculo en forma íntegra. Entonces, la cistolitotomía, pues, es suprapúbica generalmente. Muy bien, entonces, acá tenemos algunos esquemitas de cómo es los telescopios, ¿no? La fuente de luz fría está incorporada, el telescopio se acopla y el telescopio no es otra cosa que una colocación de varios lentes que al final nos dan imagen real. O sea, no podemos nosotros doblar estos telescopios porque la sola ruptura de un lente nos va a anular toda la imagen, no va a progresar la imagen. Acá este es el resectoscopio para hacer resección transuretral. Entonces es como una pistolita que se presiona y se reseca. Acá tenemos cistoscopios flexibles, un ureterorrenoscopio con la tendencia que sean más delgados, mini PER o micro PER. Ahí como está trabajando, miren, el urólogo endoscopista. Acá la canastilla de Dormia para traccionar los cálculos. Ahí está colocado in situ donde debería estar y se hace la tracción del cálculo. Dilataciones ureterales, etc. Entonces eso es lo que teníamos que decirles sobre lo que es la cirugía mínimamente invasiva en urología. Entonces yo creo que para la próxima vamos a avanzar con la laparoscópica y la robótica que la hemos juntado. Si hubiera más bien alguna pregunta, sería bueno que la hagan. Doctor, sí tengo una consulta. Dígame. Hablaba que de los litos después de la operación quedaban pequeños litos, pero quedaban. ¿Cómo se hace con esos litos? ¿Solo se deja y solito desaparece? ¿O hay algún tratamiento? No, generalmente, como ustedes saben que tienen movimientos, el uréter y las cavidades, la pelvis renal tienen movimientos, es como el intestino. El intestino, claro que tiene mucho más calibre y se nota más su movimiento, pero el uréter tiene movimiento. O sea, por eso nosotros, la mayoría de veces, se tiene la certeza de que va a ser, si son fragmentos menores de 2, 3 milímetros, los va a eliminar con toda seguridad. Por eso se le puede dar una sobrehidratación en los días postquirúrgicos para tratar de
de eliminar todos esos pequeños calculitos que pueden haber quedado. La mayoría de ellos se elimina y también hay la posibilidad, ¿no?, de que algún pequeño lito esté incrustado, por decir, esté pegado a una pared muy inflamada a nivel de la pelvis renal o de un cáliz renal. Entonces ese cáliz, ese cálculo no va a progresar en cuanto a tamaño en los próximos 2, 3, 4, 5 años, no. O sea, el crecimiento es muy lento. Un cálculo, por eso nosotros cuando hemos dado la clase de litiasis urinaria hemos dicho pues de que la posibilidad de la caída de un nuevo lito de las cavidades intrarrenales hacia el uréter se presenta generalmente en un 70% a los 8, 10 años. O sea que demoraría mucho tiempo en ese lito en volver a formar otro cálculo que necesite de repente tratamiento quirúrgico. Pero lo ideal es no dejar nada de calculitos, pero es casi imposible. Por eso nosotros ahí tenemos que sobrehidratar a nuestro paciente y tener como aliado el perisaltismo del sistema colector urinario. Entonces sobrehidratarlo y los va a eliminar, ¿no? Hay algunos que quedarán incrustados, pero son los menos. Bien. Está bien, doctor, gracias. Bien, entonces ahí vamos a quedar hoy día de hoy. Ya la próxima vamos a avanzar ya acabando cirugía mínimamente invasiva y probablemente entramos a la última unidad que es oncología, ya, y trasplante renal. Listo, entonces para el próximo lunes nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego, nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.